Listo, hoy vamos a hablar, continuando con el tema anterior, sobre estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Así como para explicarles de forma general. Primero es un cálculo, ¿sí? Y habla específicamente sobre el cálculo de todas las relaciones cuantitativas que existen dentro de una ecuación química. La clase anterior hablamos justamente de esas ecuaciones químicas, donde voy a tener siempre un reactivo y un producto, y que va a representar lo que son las reacciones químicas. En estequiometría, nosotros siempre vamos a mirar cuánto tenemos inicialmente de algún reactivo y de acuerdo a la cantidad que nosotros tenemos, cuánto se puede llegar a producir a partir de ese reactivo. Entonces, son simplemente cálculos que frecuentemente, pues, ¿qué estudian? Cuando uno lo mira a nivel microscópico, lo que hay es como un reordenamiento de los átomos. Unos enlaces se rompen, otros se forman. Sin embargo, si uno lo piensa bien, los átomos que están implicados en ese reordenamiento no desaparecen, sino que cambian y, por el contrario, cambian de pronto de orden, pero no cambian, no desaparecen, diciendo, por ejemplo, que si yo tenía KClO3 y quise produje KIO3, ¿sí? La diferencia es grande porque cuando uno habla de KClO3, está hablando básicamente de potasio, cloro y oxígeno. Y si habla de KIO3, ¿qué pasó con el cloro? Esto no puede ocurrir. O sea, esta reacción no puede existir de esta manera. Entonces, lo que realmente sucede es que se reordenan los átomos, pero siempre se conserva la masa, siempre se conservan los mismos elementos, es decir, existe algo que se llama la ley de la conservación de la masa y, en otras palabras, que implica que el número total de átomos antes y después de la reacción permanece igual, que el número de átomos de cada tipo de átomo, el tipo de átomo va a ser también igual antes y después de que ocurra la reacción química, ¿vale? Entonces es un cálculo que se hace respecto a lo que nosotros llamamos una ecuación o una reacción química. Ahora, de todo lo que uno puede hablar en estequiometría, desde fórmula empírica, fórmula molecular, etcétera, voy a concentrarme como en los conceptos más importantes, que son la cantidad de reactivos y productos, el reactivo límite, el reactivo en exceso y el porcentaje o el rendimiento de una reacción. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, si nosotros, por ejemplo, para hablar de cantidad de reactivos y productos generados, pues la primera pregunta que uno se hace cuando está en el laboratorio o cuando está a nivel industrial es qué cantidad de productos yo podría obtener a partir de ciertas cantidades específicas de reactivos. Por ejemplo, si yo tengo la reacción, yo tengo A más B y quiero producir C, por ejemplo, yo debo saber, por ejemplo, qué cantidad de A eché 10 gramos, no sé, y de repente eché 20 gramos. Y de repente quiero calcular a partir de ello cuántos gramos de C yo podré obtener, es decir, ese cálculo que no es más sino un cálculo estequiométrico, lo que me permite mirar es qué cantidad de productos puedo obtener a partir de ciertas cantidades específicas de materias primas, ¿sí? O al revés, por ejemplo, yo quisiera obtener 1 tonelada de C, qué cantidad de A, qué cantidad de B, de C, de D, de lo que reaccione, de los reactivos, yo debería añadir para que ellos reaccionen y me formen el producto
o los productos que yo quiero. Eso se calcula mediante procesos estequiométricos, ¿sí? Siempre trabajaremos con los compuestos en masas molares. Y de todas estas relaciones cuantitativas, pues es básicamente de lo que está basada la estequiometría. Ahora, independientemente de cuál vaya a ser el cálculo que vayamos nosotros a realizar, vamos a hacer algo importante. El primer paso que siempre vamos a dar en todas las relaciones estequiométricas es balancear la ecuación. El siguiente paso es convertir todo lo que yo tenga en gramos, siempre procurar tenerlo en moles. Todas las sustancias, la cantidad que me estén dando. Esto ya de forma teórica, ya después como tercer, cuarto, quinto paso, dependerá de lo que yo quiera calcular. O de lo que me estén pidiendo calcular. Ahora, vamos a hacer ejercicios, que es la mejor manera de realizar o de entender la estequiometría, de aplicar la estequiometría. Yo les voy dictando los ejercicios y ustedes los van copiando para poderlos resolver. ¿Listo? ¿Ya tienen dónde copiar? Sí, señora. Entonces, todos los metales alcalinos, primer ejercicio. Reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Profe, Y ¿qué para formar qué? todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido del metal correspondiente. Punto y seguido. Una reacción común es la que ocurre entre el litio y el agua. Y la van a escribir. ¿Cómo, profe? No escuché muy entrecortado. Que tengo el internet malo. Una reacción común es la que ocurre entre el litio y el agua. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuántas moles de hidrógeno se formarán? Al completarse la reacción con 6.23 moles de litio con agua. Profe, disculpe el completar la reacción. De 6.23 moles de litio con agua.
Siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se formarán al completarse en la reacción? $80,57 gramos de litio en agua. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Para que nos quede más o menos claro. En la parte A me están diciendo que el litio reacciona con el agua. Lo mismo que en la parte B. La diferencia es que me están diciendo que en la pregunta A, que yo tengo 6.23 moles de litio. Me están preguntando entonces cuántos moles o cuántas moles de hidrógeno debo generar o voy a producir. Para poder calcular esto, cumplo primero con las dos cosas que no pueden faltar y es, hombre, yo lo primero que debo hacer realmente es mirar si la ecuación está balanceada antes de iniciar cualquier ejercicio. Entonces, primero, ¿la ecuación está balanceada o cómo haría para balancearla? No está balanceada, profe. ¿Y cómo quedaría balanceada? Le añades un 2 al litio, un 2 al H2O. Y un 2 al litio con litio AOH. El hidróxido de litio, ajá. Hidróxido de litio, listo. ¿Y qué más? Y ya. Bueno, Sí, ya. ¿qué más vamos a hacer? Luego de esto, el siguiente paso es que todo lo que yo tenga lo transformo a moles. Para la pregunta A, ya tengo 6,23 moles. Entonces no tengo que transformar nada más a moles, sino ya lo tengo de litio. Ahora, uso la estequiometría para poder transformar de moles de litio a moles de hidrógeno. ¿Cómo hago esto? Con ayuda de los coeficientes estequiométricos que están en la reacción, voy a decir que 2 moles de litio van a producir 1 mol de H2. Les digo, 2 moles de litio producen 1 mol de H2. ¿De acuerdo con lo que estoy haciendo? ¿Sí queda claro? Léame la primera pregunta. ¿Alguien que la lea, por favor? Yo, profe. ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Cuántas moles de hidrógeno se forman al formar la reacción con 6,23 moles de líquido de agua? Con agua. De litio. Litio con agua. De litio con agua, ¿vale? Entonces, tengo 6,23 moles de litio. El objetivo es encontrar las moles de hidrógeno que se van a producir. Y para eso siempre paso a moles y me ayudo con el balanceo de la ecuación. A estos números grandes que están aquí con los que balanceamos la ecuación se le conocen como coeficientes estequiométricos.
Entonces, 6.23 moles de litio, 2 moles de litio forman 1 mol de H2. Y esto me da, ¿cuánto da esta división? 3,115. 3,115 Moles moles de hidrógeno. de hidrógeno molecular. Y ya doy respuesta a la primera pregunta. En la pregunta B, ¿yo qué voy a obtener? Lo que me dan son 80.57 gramos de litio. Entonces, ¿qué hago? Según todo lo que hemos hablado, ¿qué hago? Pasa la mole. ¿Cómo? Lo pasas al peso, la masa atómica del litio abajo. Lo paso a moles. ¿Ok? Entonces digo que una mol de litio, ¿cuánto pesa una mol de litio? Ya 6,941. Gramos de litio, ¿ok? Gramos de litio y gramos de litio se cancelan y me quedan en moles de litio. ¿Cuánto me dan esas moles de litio? Profe, pero no entiendo, ¿esto no sería 2 moles de litio? No, porque una sola pesa 6,94. Si vas a poner dos, tiene que duplicar el peso. Ok, da 11,60 moles de litio. ¿Sí me hago entender por qué? Sí. Si pone dos acá, tiene que entonces ser aquí como casi 13, casi 14 el valor del peso del litio. Pero estamos hablando de una sola mol y una sola mol pesa 6,94. Ahora, tengo moles de litio, pero esa no era la pregunta que me estaban haciendo. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta ¿Cómo? es ¿cuántos gramos se forman al completar la realización de 80,57 gramos de litio en agua? Ok, las reacciones, dice 11,61 moles de litio. Tengo 11,61 moles de litio. Perdón, que hoy está escribiendo como que en mi tablet. Ahí ya se utilizan las 2 moles, ¿cierto? De litio. Exacto, entre las 11,61. Cuando ya lo tengo en moles, ahí sí puedo usar la estequiometría de la reacción y decir que 2 moles de litio producen una sola mol de H2. Entonces coloco aquí 2 moles de litio producen una mol de hidrógeno molecular. Cancelo moles. La pregunta se la están haciendo es ¿cuántas moles de hidrógeno produce o cuántos gramos? ¿Cuántos gramos? Entonces debo continuar el factor de conversión y decir que una mol de H2, no de H, sino de H2 de molécula, de la molécula H2, ¿cuánto pesa el H2? 1, ¿Cuánto pesa? 2 gramos. Aproximadamente 2,016 gramos de H2. Moles y moles se cancelan y ahora sí está en las unidades que me están pidiendo, gramos de hidrógeno, de H2. ¿Cuánto da esto? 11,70. Casi lo mismo porque se multiplica y se divide por 2. Aproximadamente 11,69, ¿sí? Sí.
70, profe. ¿70 cerrado? Sí, señora. Estos serían gramos de hidrógeno. Y esta sería mi segunda respuesta. Hasta aquí, ¿cómo están? ¿Queda claro? Les doy tiempo para que copien. ¿Ya copiaron? Continúo. Digan algo por el amor de Dios. Continúe, profe. Continúe, profe. Listo. Entonces hagamos otro ejercicio. ¿Este ejercicio está claro? Sí, profe. Sí, Sí, señora. señora. Entonces van a hacer ustedes uno solito. Dice, la reacción entre el óxido nitroso la reacción entre el óxido nitroso y el oxígeno forman dióxido de nitrógeno. Profe, qué pena, ¿me podría repetir? La reacción entre el óxido nitroso y el oxígeno forma, dióxido de nitrógeno. Punto y seguido. Este es un paso determinante para la creación de smog fotoquímico. Este es un paso determinante para la formación de smog fotoquímico. Y escriben la siguiente reacción que les estoy colocando en la pantalla. ¿Qué, profe? Smog fotoquímico. Smog fotoquímico. Recuerden que esto que está entre paréntesis simplemente es el estado en el que se encuentra la sustancia. En este caso, todos gaseosos. La Profe, pregunta es, había aplicado algo, qué pena, en un estado líquido creo que se cancelaba, o cada cero. no, esto es para gases. Fue. Esto solo es de pronto para estequiometría de gases. Esto es estequiometría general. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de NO2 se formarán por la reacción entre 1,44 gramos de NO con oxígeno? Profe, ¿Cuántos gramos de NO2 se formarán por la reacción de 1,44 gramos de NO? Tienen 5 minuticos y me dicen cuánto les da. profe, ese es 1, ¿qué? 1,44 gramos. Gracias.
Me dicen cuánto les da. ¿Ya lo tienen? Listo, profesor. Sí, señora. Vale. ¿Qué hicieron? ¿Lo puedo decir yo, profesor? ¿Sí? Lo primero es balancear. Ok. Entonces quedaría 2NO. En el O no se pone nada y quedaría en el otro lado 2NO2. Bien. Eso sería todo. Luego, Ahí en el balance. Después ya para darle solución a la pregunta se pone
1,44 gramos de NO Ok. por arriba 1 mol de NO. Lo pasamos entonces a moles, ¿cierto? Primero. Sí, profesora. Un Y mol de abajo, NO. y abajo sería 30,01 gramos de NO. Cancelo gramos. ¿Va a dar la respuesta de los moles? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto le da? Pues yo lo hice directo, profesora. O sea, yo lo hice. De una. Ok. Continúo Sí. entonces. Entonces, Ok. después arriba se pone 2 mol de NO2. Y abajo 2 mol de NO. Ok. Bien. Ahora me quedan moles de NO2. ¿Me están Sí. preguntando moles o gramos? Gramos. Entonces continúo. Y ahí sería. Arriba sería 46,01 gramos de NO2. Y abajo sería 1 mol de NO2. Espera que un mol de NO2 pesa 46,01. Sí, profesora. Y, Muy bien. y el resultado sería 2,21 gramos de NO2. Bien. ¿Todos de acuerdo? Él lo hizo directo y es mejor hacerlo directo Sí, cuando uno ya señora. tiene cierta agilidad. Y si no, lo pueden ir calculando aparte. ¿Claro para todos? Sí, profe. ¿Hacemos otro? Sí, profe. Sí, profe, porfa. Vale. Siguiente. Los alimentos que se ingieren son degradados en el cuerpo para producir energía. Punto y seguido. Profe, ¿cómo es? Disculpe. Los alimentos degradados, perdón, los alimentos que se ingieren son degradados en el cuerpo para producir energía. Una ecuación general global es glucosa más oxígeno que forma dióxido de carbono más agua. Vale. La pregunta. ¿Cuántos gramos de CO2 se producirán a partir de 2,25 gramos de glucosa? Profe, ¿cuántos gramos de CO2? Se producirán a partir de 2,25 gramos de glucosa.
5 minutos. Ahora inténtenlo todos desarrollar para ver si nos quedó bien o mal. Ok. ¿Cómo les quedó? ¿Qué hago? Balancear la ecuación, profe. Bueno, ¿cómo queda? Se dice en el oxígeno y siguen el dióxido de carbono. 6 tiene el oxígeno
6 en el CO2. ¿Algo más? Y 6 en el agua. Ok. Luego, ¿qué hago? 2,25 gramos de glucosa, Ok. pasarlos a moles. Digo que una mol de glucosa pesa, ¿cuánto pesa? 180,06 gramos. No, profe, 180,06. Bueno, ahí toca vigilar bien las Profe, unidades, los decimales, ¿sí? pues sí me gustaría saber de dónde salen los 180 gramos. Ok. El carbono pesa 12, lo multiplicamos por 6 Por porque hay ese. 6 carbonos. Ah, ok, profe. Hacemos lo Por el- de la clase, bueno, Sí, el primer corte. sí. El hidrógeno pesa 1 por 12. Eso da 12 y el oxígeno pesa 16 por 6 oxígenos. Y sumamos todo y debe darles aproximadamente 180. ¿De acuerdo? Y eso da 0,012 moles. Y luego, un momento. ¿Y esto me da cuánto? 0,012 moles. Ok, luego, ¿qué hago? ¿Moles Pasar de qué? eso a gramos. Pues A decimos que un mol de glucosa tiene 6 moles de dióxido de carbono. Ojo, tengo que pasar estas moles de glucosa a moles de dióxido de carbono, porque en gramos ya lo tenía. 0,012 moles de C6H12O6. Y digo que una mol, miren acá, de C6H12O6 produce 6 moles de CO2. ¿Ok? Y luego paso esto a gramos de una vez, para no tener que hacer más cálculos aparte, sino digo que una mol de CO2, ¿cuánto pesa? 44. 44 gramos. 0,01 para ser exactos, gramos de CO2. ¿Y cuánto les da eso? 3,3. Totalmente de acuerdo, a todo el mundo le da así. Señora. Profe, yo tengo una duda. Sí. Nosotros aplicamos el balanceo por oxidorreducción cuando no podemos hacer el balanceo normal, o tú nos dices, por ejemplo, en un punto que apliquemos oxidorreductor. Reducción, yo les explico. Yo les digo cuando deban hacer eso, porque Ok. normalmente para que exista un balanceo por oxidorreducción, un elemento debe estar cambiando de reactivos a productos de estado de oxidación. Ah, sí, sí, tienes razón. Listo. Bien. Ahora, el siguiente tema hace referencia al reactivo límite y el reactivo en exceso. Entonces vamos a hablar de reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo límite? Cuando yo tengo una reacción química, una ecuación química así, todos los reactivos no se van a consumir de la misma forma. En los ejercicios anteriores yo les estaba diciendo directamente que me dieran la cantidad de producto producido o generado a partir de uno de los dos reactivos específicos. Por ejemplo, en el anterior les dije que a partir de glucosa,
Pero ¿por qué no usa el oxígeno? Es la pregunta. Y en el anterior les dije que a partir del óxido del NO, pero ¿por qué no usé el oxígeno? Entonces, ¿qué es el reactivo limitante? Es el reactivo que se va a consumir primero. Si hay dos reactivos, uno se va a consumir primero, el otro se va a terminar consumiendo después. El que se consume y le sobra, ¿sí? Se llama reactivo en exceso. Quiero decir que el reactivo que se consume primero, que se acaba primero, es llamado reactivo limitante, porque el producto va a depender y toda la reacción va a depender de él. Y la reacción terminará cuando este reactivo se acabe. Toda la reacción va a depender de él. Ahora, si el otro reactivo sobra producto o sobra sustancia de ese reactivo, a ese reactivo se le conoce como reactivo en exceso. Cuando el reactivo límite termine, ya no hay forma de producir, digamos, la sustancia que yo tenía como objetivo. Por ejemplo, si yo tengo A más B y quiero producir C, ¿sí? Y yo tengo 10 gramos de A y yo no sé, digamos 8 gramos de B, y resulta que para mí el reactivo límite es el A. Tan pronto se acabe el A, automáticamente ya no va a tener B con quien reaccionar. O si fuera al revés, cuando se acabe B, ya no va a tener la A, el reactivo A, con quien reaccionar. Entonces, cuando se acabe uno de los dos reactivos, pues la reacción se para y no va a generar más producto. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Sí, señora. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, señora. Ok, entonces vamos a ver cómo, a través de un ejemplo, cómo calcular el reactivo límite, porque en estos ejercicios yo les voy a dar dos valores, o sea, un valor para cada reactivo que yo les coloque en la ecuación química. Si yo les pregunto sobre un producto, solamente pueden calcular el producto a partir del reactivo límite, pero si ustedes no conocen el reactivo límite van a quedar perdidos. Así que vamos a hacer los ejercicios para tener un poco más claro el concepto que acabo de decirles. Entonces, copiemos el primer ejercicio. La urea se prepara por la reacción de amoníaco con dióxido de carbono. Y voy a colocarles aquí. Se hace reaccionar amoníaco con dióxido de carbono para producir urea. Esta es la urea. Más agua. Claro, aquí el producto principal o lo que se quiere obtener en realidad no es agua, sino es urea. Pero yo les voy a dar ciertas cantidades del amoníaco, ciertas cantidades del dióxido de carbono, y ustedes tendrán que verificar a través de quién hace el cálculo, de cuál de los dos hace usted el cálculo para calcular, para mirar cuánta cantidad de urea tienen. Entonces, en un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono.
La pregunta es, A, ¿cuál de los dos reactivos es el limitante? B, calcule la masa de urea que se producirá a partir del reactivo límite. Calcule la masa que se producirá a partir de urea a partir del reactivo límite. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prestar un poquito de atención. Lo mismo, la primera regla no cambia. Lo primero que ustedes deben hacer es verificar que la ecuación esté balanceada. ¿Está balanceada? No, señora. No, señora. ¿Cómo quedaría balanceada? Pues estoy haciéndola, profe. Bien. Profe, no solamente es poner 2 en el NH3. Listo. Ya quedó balanceada. Así de sencilla. Luego, ¿qué va a suceder? La siguiente pregunta o el siguiente paso que no nos puede faltar es convertir todo lo que tengamos, ¿recuerdan? A gramos. Yo tenía 637.2 gramos de amoníaco, lo paso a gramos. También tengo 1142 gramos de dióxido de carbono, lo paso a moles. ¿Dije gramos? A moles. Entonces, 637.2 gramos de amoníaco, transformo todo a moles. Y digo que una mol de amoníaco, ¿cuánto pesa? 17. 17 gramos aproximadamente de amoníaco. Gramos y gramos de amoníaco se cancelan y esto ¿cuánto me da? $37,48 moles de NH3. Pues lo dejamos aquí, 37,48 moles de amoníaco. Siguiente paso, transformo los 1142 gramos de dióxido de carbono a moles y digo que una mol de CO2, ¿cuánto pesa? 44 gramos aproximadamente de CO2. Gramos y gramos se cancela y ¿cuánto me da esta división? 25,95 aproximado 26. Lo voy a dejar en 25,95 moles de CO2. Usen por lo menos 2 decimales, ¿listo? Siguiente. Listo, ya he hecho lo de siempre. Transformar, balancear la ecuación y transformar lo que tengo en gramos en moles. Listo. Ahora,
Para identificar quién es el reactivo límite y quién es el reactivo que está en exceso, vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, voy a mirar cuánto de amoníaco necesita reaccionar con dióxido de carbono y cuánto dióxido de carbono necesita reaccionar con amoníaco de la siguiente manera. Voy a tomar los 37.48 moles de amoníaco y voy a, con ayuda de la estequiometría, voy a pasar de moles de amoníaco a moles de CO2. Voy a decir que 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de CO2. Y ya, esa es toda la conversión que hago. Y ahora lo hago viceversa. ¿Esto cuánto les da? Ahí me dio 18.71, pero yo estaba usando decimales más precisos. No sé cuánto les... 18,74. 74, creo. 18,74. Y ¿Sí? ¿lo hacemos con el otro igual al revés? O... Y con el otro al revés. Partimos de los Ah, que nos dieron, 25.95 moles de CO2. Y ahora digo que 1 mol de CO2 con ayuda de la estequiometría reaccionan con 2 moles de amoníaco. ¿Esto cuánto les da? 51,9. Coloquemos aquí 51,9 moles de amoníaco. ¿Qué quiero que observen? Lo que yo tengo en morado lo saqué de los datos que me dieron. Quiere decir que esas moles, las 37.48 moles de amoníaco y las 25,95 moles de dióxido de carbono es lo que a mí me han dado en el ejercicio para pesar. Mientras que estas moles en realidad es lo que yo debería gastar de acuerdo con la relación estequiométrica entre ellos. ¿Cuánto debería gastar? Entonces, para poder saber quién realmente es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso, debo comparar las moles que yo tengo con las que necesito. Las que yo tengo son las que están en morado, por ejemplo estas, y las comparo con las que necesito, que serían estas. Si ustedes analizan, las moles que yo tengo son 37.48. Las que necesitaría para completar toda la reacción son 51.9. Entonces yo veo que yo necesito más de lo que realmente tengo. Por esto, este de acá es el famoso reactivo límite. Miremos la otra, las de dióxido de carbono. Yo tengo 25, ¿listo? Y necesito 18. Pues resulta que las que yo tengo son mucho más de las que necesito. Y ese se conoce como el reactivo en exceso. Y los de allá, el amoníaco sería el reactivo límite. ¿Se entiende? O sea que cuando se obtiene más moles es reactivo límite y cuando se obtienen menos moles es en exceso, ¿cierto? Cuando al comparar veo que lo que yo necesito es menor, es mucho mayor, perdón, de lo que yo tengo, ese es el reactivo límite. Es como que usted vaya, o sea, un ejemplo así como salido del contexto, pero de la vida real, es como que usted vaya a comer. Usted invitó a la niña de sus sueños a comer y de repente usted echó en el bolsillo 37.480 pesos. Abrió la carta y sumó que 2 hamburguesitas simples le costaban casi 52.000 pesos, 51.900. ¿Qué va a suceder? Que le va a hacer falta plata. Pues aparte que va a pasar penas, le va a hacer falta plata
Y ese dinero que le va a hacer falta lo va a limitar seguramente a usted en lo que vaya a comprar y en lo que vaya a pedir, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. La reacción necesita 51,9 moles, pero usted solamente tiene 637,2 gramos, que traducido a moles son 37,48 moles. Usted tiene menos de lo que realmente debería necesitar. Entonces, como usted tiene menos, eso limita la reacción porque este reactivo va a ser el primero que se va a acabar. Y como va a ser el primero que se va a acabar, es el reactivo límite. Sí, niños. Tengo 35 y solo escucho 3 voces. Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí sabemos identificar por qué es el del límite o el exceso? Sí, profesor. profesora. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Cuando usted ya haya descubierto quién es el reactivo límite, pues simplemente usa las moles que le dieron, no las que necesita, sino las que le dieron, o sea, estas, para poder calcular el producto que le están pidiendo, en este caso la urea. Entonces parto de los 37,48 moles de amoníaco. Y digo lo siguiente, uso la estequiometría de la reacción. 37,48 es lo que me dieron en el ejercicio, pero estaba en gramos. Yo lo traduje a moles. Entonces, 2 moles, veo la estequiometría, 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. Y de esa manera transformo de moles de amoníaco a moles de urea. Y ahora, ¿qué más hago? Me están pidiendo en la segunda parte del ejercicio, que cuántos gramos de urea obtendría a partir del reactivo límite, ¿verdad? ¿Cuánto pesa 1 mol de urea? ¿Cuánto? 44, profe. No, de urea, NH2,2CO, es Ah, aproximadamente no. 60 Sí, gramos. perdón. Perdón, se me olvidó el otro dos. Bien, pesa aproximadamente 60 gramos. Cancelo moles de urea con moles de urea y lo obtengo en gramos. Esto da más o menos 1124 gramos de urea. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van? Están muy callados y me preocupan. Bien, profe, hasta ahí bien. Bien, Hagamos otro ejercicio. Bueno, pero eso lo hacen ustedes. Profe, espera un ratito, termino de copiar, por favor. Sí. Ya, profe. Dice, en un proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio
con 601 gramos de óxido de hierro. Profe, qué pena, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? En un proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido de hierro. Listo. Calcule la masa en gramos del óxido de aluminio. Calcule la masa de qué, profe. La masa en gramos del óxido de aluminio. Obviamente a partir del reactivo límite. Y 2, ¿qué cantidad de reactivo en exceso quedó al completarse la reacción? Listo, muchachos. Entonces, saben que el óxido de aluminio, que es el producto, lo deben calcular solo después de que conozcan quién es el reactivo límite. O sea que lo primero que deben hacer es mirar cuál de los dos, si el aluminio o el óxido de hierro, es el reactivo límite. Después calculan la masa del óxido de aluminio. Y finalmente dicen cuánto de reactivo en exceso quedó. Tienen 6 minuticos, un minuto más a ver cómo les va.
Tiempo más que suficiente y súper justificado. Primer paso, ¿qué hago? Balancear. Ok, ¿cómo quedaría? Balancear. En AI tenemos 2. AL, aluminio. AL, sí, perdón. Y en el otro tenemos, en ese tenemos 2. En FEM, o sea, Hierro. el hierro. Sí. Bien. Luego, ¿qué debemos hacer? Pasar lo que tenemos a mol. ¿Cuánto les dan estas 124 gramos de aluminio en moles? ¿Cuánto pesa una mol de aluminio? 26 gramos. ¿Cuánto? 27. 26.98. Ok. ¿Cuánto da esto? ¿O lo hicieron? Ok. ¿Cuánto da esto? 4,6 moles de aluminio. 4.59 mol de aluminio. Ok. Siguiente. 601 gramos de óxido de hierro. Digo que una mol de F2, E2 o 3, ¿cuánto pesa? 159.69. 159.68. Gramos del óxido de hierro. ¿Cuánto da esto en moles? 37,6 moles. 3,76. ¿Qué? ¿37 o 3? 3,76. 3,76. Profe, yo lo aproximé, no tiene nada que ver. O Recuerden que debo utilizar sí, la aproximación es más al final, pero pues a veces no cambia mucho, 159,7, a veces solo cambian algunos decimales. Listo. Luego, ¿qué hago? Ahora hay que cambiarlo, ¿no? Agarrar los... La relación. De aluminio a óxido de hierro y de óxido de hierro a aluminio. A partir de las tenemos moles. 49 moles de aluminio por Este que podría, ajá. 2 moles de aluminio que generan una mol de F2 o 3 que reaccionan con una mol de óxido de hierro. ¿Cuánto les da? 2,29 moles de óxido de hierro. Ok. Y el otro paso. Tengo 3,76 moles de óxido de hierro y digo que una mol de óxido de hierro reaccionan con 2 moles de aluminio. Eso da 7,52. 7,52 Sí, señora. moles de aluminio. Aluminio. Comparo y digo 4,59 moles de aluminio es lo que yo tengo y necesito 7,52 moles de aluminio. Mientras que en las de óxido de hierro observo que tengo 3,76 moles de óxido de hierro y necesito 2,29. ¿Quién es el reactivo en exceso? 3,76 El de aluminio. hierro. El aluminio, profe. Ahí. Revísenlo bien. ¿Quién? El de exceso, profe, es 3,76 moles de óxido de hierro. ¿Por qué?
Porque perdió. Es más lo que tenemos que... Tengo 376 y necesito 229. Ajá. ¿Le Creo que hace ese es el falta o le limitante. sobra? No, profesor. Le hace Ese es el falta. limitante. Yo tengo Ah, no. 3,76 Le y sobran, necesito le sobran, 29. Le Le sobra, le sobra. sobran. O sea que ¿quién es el reactivo límite? el aluminio. El aluminio. Ajá. Aunque Pues, inicialmente no parecía, ven que en gramos se engaña uno porque aquí hay 601 y allá hay 124. Las moles son las que realmente me dicen quién es el reactivo en exceso y veo que yo necesito 7,52 moles y solo tengo 4,59. Eso hace al aluminio el reactivo límite. Ahora 4,59 moles de aluminio las voy a usar para mirar cuánto óxido de aluminio se produce. Y digo que 2 moles de aluminio reaccionan para formar 1 mol de óxido de aluminio. Esto en moles me da exactamente, bueno, me da la mitad. Pero luego puedo transformar estas moles de aluminio las puedo transformar en gramos. gramos. ¿Cuánto pesa 1 mol de óxido de aluminio? ¿Cuánto pesan? 101, 102 gramos. bueno, sí, 101, 90 y 96. 102, prácticamente. 101 o 102. Aproximado 102, profe. Bueno, cancelamos moles, moles, moles. ¿Y cuánto les da todo esto? $234.3 gramos. No lo sé porque no lo tengo hecho, pero por favor me confirman. Ok, muchachos. Ahora, un tema para finalizar se conoce como rendimiento de la reacción. Es simplemente una continuidad de lo que estamos haciendo. Nosotros ya sabemos que esto es lo que se obtiene, por lo menos en el papel, cuando uno hace reaccionar el aluminio con el óxido de hierro en esas cantidades. Y este es el producto, supongo, prioritario, el que queríamos saber. Eso no significa que no podamos saber cuánto hay de hierro. De hierro también se puede saber, pero pues, el procedimiento solo cambiaría a las estequiometrías del hierro. Entonces yo debería haber obtenido, teóricamente, sí. Me dijeron que una pregunta. Profe, en el B quedarías, se utilizarían son los 2,29 o los 3,76. ¿En dónde? En el punto B que nos piden qué cantidad lo quedó. Ustedes, si es lo que quedó, simplemente restan. Ah, sí. 3,76 moles de óxido de hierro con 2,29 moles de este mismo. Y lo que les dé es lo que quedó en exceso. 1,46 moles. Ok. Ahora, para finalizar este tema, pues continuamos con esto. Lo que ustedes obtengan siempre a partir del reactivo límite es un producto o una cantidad teórica del producto que ustedes querían obtener. ¿Listo? Por ejemplo, aquí se quiere obtener óxido de aluminio con hierro, que son los productos de la reacción.
Y yo sé que con 124 gramos de aluminio y 601 gramos de óxido de hierro, yo voy a obtener 234,3 gramos de óxido de aluminio, pues causado por el reactivo límite que era el aluminio. Entonces, a partir de ello, ¿yo qué puedo decir? Los 234,3 es básicamente como una especie de rendimiento o de porcentaje o de cantidad teórica de lo que yo debería haber obtenido. Si por ejemplo yo les digo, ustedes fueron al laboratorio y se colocaron a hacer esta reacción, entonces yo les dije a ustedes, tienen que pesar 124 gramos de aluminio y 601 gramos de óxido de hierro. Y alguno de ustedes hizo mal, pesó inadecuadamente, pesó mal. ¿Y a qué me refiero con que pesó mal? Porque usó la balanza analítica y de pronto la colocó por fuera los granitos y no en el vidrio del reloj. Entonces cuando usted hizo la mezcla de ambos, encontró pues, que al finalizar el producto que obtuvo no fue 234,3, sino que por ejemplo obtuvo 220 gramos. ¿Listo? Lo que usted obtiene en el laboratorio es una cantidad experimental. Lo que usted obtuvo en el papel, después de hacer todos sus cálculos del reactivo límite, reactivo en exceso, etcétera, son cálculos teóricos. Entonces, usted puede calcular un porcentaje de rendimiento de la reacción simplemente dividiendo su rendimiento real o lo que encontró en realidad con el rendimiento teórico y lo multiplica por 100. Entonces el porcentaje de rendimiento es igual a real sobre lo que encontró teórico por 100. La cantidad real de su producto sobre la cantidad teórica, que fue lo que usted calculó en el papel, lo multiplica por 100 y eso les da el porcentaje de rendimiento. En el ejercicio anterior supuse, porque eso no me lo daban en el ejercicio, que la cantidad real fueron 220 gramos y la teórica pues fue lo que calculé, 234,3. Y esto multiplicado por 100, ¿qué porcentaje de rendimiento me da? Recuerden que un porcentaje va entre 0 y 100. No pueden haber ni 400 ni 500% porque eso no existe. Va entre 0 y 100. Eso da 94. 93%. ¿Cuánto? A mí me da 94. 94.01. 94,1%. 93,8. Pero si estamos 93,8. A mí también. A mí también. hablando de los mismos datos, 93,8. Esto genera el 93,8% de rendimiento. Quiere decir que la reacción no fue del 100, o sea que hubo algunos errores, un error casi del 6,2%. ¿Por qué hubo errores? Pues pueden ser errores simplemente humanos cuando uno ya va a hacer la práctica realmente en el laboratorio. El papel lo aguanta todo, pero en la práctica uno puede tener errores que no solamente son numéricos. Profe, espere, ¿de dónde sacaste el 220 gramos? Los 220 me los inventé para darles el ejemplo. Ok, perdón, listo. Sí, pero no, tranquilos. Vamos a hacer un ejemplo ahora sí que contenga el porcentaje de rendimiento.
Listo, les dicto. Tengan en cuenta esto del porcentaje de rendimiento real sobre teórico por 100. El ejercicio dice lo siguiente. El titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión. Profe, disculpa, fuerte, ligero. Fuerte, ligero y resistente a la corrosión. ¿Vale? Sí. Que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicleta. ¿Listo? Se obtiene por la reacción de cloruro de titanio con magnesio fundido entre 950 y 1150 grados centígrados. ¿Entre qué valores, profe? Entre 950 y 1150 grados centígrados. ¿Mil qué, profe? 1150. En cierta operación industrial, se hacen reaccionar 3.54 por 10 a la 7 gramos de cloruro de titanio. Con 1.13 por 10 a la 7 gramos de magnesio. Profe, qué pena. ¿Sí? Es que se me cayó el wifi, ¿me puedes dictar desde donde dice se obtiene por la reacción? En cierta operación, ¿será esa? Ah, no, se obtiene por la reacción de cloruro de titanio con magnesio fundido entre 950 y 1150 grados centígrados. Eso simplemente es información adicional. Luego escriben la reacción, que es la que estoy colocando en pantalla. Y luego, ahora sí creo que esto sí le interesa copiarlo, dice:
En cierta operación industrial, se hacen reaccionar 3.54 por 10 a la 7 gramos de cloruro de titanio. En cierta operación industrial se hacen reaccionar 3.54 por 10 a la 7 gramos de cloruro de titanio con 1.13 por 10 a la 7 gramos de magnesio. La primera pregunta, ¿cuál es el rendimiento teórico del titanio en gramos? Y la siguiente, calcule el porcentaje de rendimiento si en realidad se obtiene En realidad se obtiene, profe. 7.91 por 10 a la 6 gramos de titanio. ¿7.91 por 10 a la menos 6? No, 7,91 por 10 a la 6. ¿Listo? Lo primero que tienen que calcular es cuánto de titanio se obtiene a partir del reactivo límite, o sea que tienen que calcular el reactivo límite. ¿Ese lo hacemos solos, profe, o contigo? Pues faltan como 8 minutos, o sea, hagámoslo juntos. Si no, se toman el tiempo, un poquito más de lo normal. Lo primero es, balanceemos la ecuación. ¿Cuánto nos quedaría? En el magnesio tenemos 2. Profe, ¿me escucha? Sí. Y en el otro que es magnesio más cloro, creo que se dice, ¿no? Cloruro de magnesio. Ok, tenemos 2. Bien. Luego transformo esto a moles, ¿verdad? Y digo que una mol de TiCl4, ¿cuánto produce? ¿O cuánto pesa, perdón?
Voy a hacer esto, un momento. Ven acá. Perdón. Aquí tengo el ejercicio ya resuelto. La primera parte, ¿qué estamos viendo acá? Esta es la transformación del cloruro de titanio a moles y me da 1,87 por 10 a la 5 moles de cloruro de titanio, ¿vale? Y luego transformo los gramos de magnesio a moles de magnesio y me da 4,65 por 10 a la 5 moles. Lo siguiente que tengo que hacer es que tomo las 1,87 por 10 a la 5 moles y lo convierto a moles, pero ahora de magnesio. Es decir, trabajo con los reactivos de moles de cloruro de titanio a moles de magnesio y de moles de magnesio a moles de cloruro de titanio. Encuentro 3,74 por 10 a la 5 moles de magnesio, que es lo que gastaría, 2,33 por 10 a la 5 moles de cloruro de titanio, que es lo siguiente que gastaría, y comparo lo que tengo con lo que necesito. Tengo 1,87 por 10 a la 5. Necesito 2,33 por 10 a la 5. Como me falta, automáticamente el cloruro de titanio queda convertido en el reactivo límite. ¿Están de acuerdo con el análisis, con los cálculos? Sí, profesora. Es el reactivo limitante, es lo que me falta. El reactivo limitante es el que falta, el que le va a hacer falta comparado con lo que debería usar. Y el otro es en exceso, es lo que me sobra. Y es el que sobra, exacto. Ah, ok, perfecto. Ya entendí. Entonces, si el reactivo límite es el que está como el cloruro de titanio, ese es el que yo voy a tomar lo que me dieron para hacer el siguiente cálculo. A partir de él, a partir de 1,87 por 10 a la 5, que fue lo que yo calculé aquí, voy a hacer los cálculos necesarios para saber cuánto titanio voy a producir. Y produzco en el papel, en este papel, los cálculos, a través de los cálculos, produzco 8,94 por 10 a la 6 gramos de titanio. ¿Qué dice la pregunta B? O la segunda pregunta. Calcule el porcentaje de rendimientos y en realidad se obtiene 7,91 por 10 a la 6 gramos de titanio. El 7,91 es lo que una persona va al laboratorio y con todos los errores que pueda cometer, logra finalmente obtener 7,91. ¿Listo? Por 10 a la 6. Esto que yo tengo acá es lo que teóricamente debería haber obtenido. Entonces, calcule el porcentaje de rendimiento diciendo lo que realmente obtuve en el experimento con lo que debería haber obtenido en mi laboratorio, pero no lo logré perfectamente. Entonces, esto me da un rendimiento de la reacción del 88,47%. ¿Se entiende el tema? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, pues entonces ya damos por finalizado y creo que, no sé, les voy a dejar un taller sobre balanceo y sobre porcentaje de rendimiento, reactivo límite, reactivo en exceso, la parte de estequiometría, porque ya la siguiente semana van a hacer los parciales. Recuerden que los parciales son unificados y en esta oportunidad no pienso equivocarme. Entonces
vamos a hacer los parciales unificados. El de nosotros creo que era el martes. Toca volver a revisar. Creo que sí era el martes. Entonces, ese será nuestro día de parcial. No sé si quieran el taller calificable o no. Sí, profe, Yo- por favor. Yo creo que sí. Sí, profe. Sí, profe. Calificable. Listo, entonces les enviaré el taller para que lo entreguen a más tardar el lunes a medianoche. Listo, profe, Listo. muchas gracias. Entonces, feliz tarde para todos. Listo, muchachos. profe. Feliz noche ya. ¿Cuándo envía el taller? Tal vez empiece a hacerlo ahorita. Por ahí mañana. Vale, Luego profe. lo subo a Teams y lo responden en Teams y me lo entregan en Teams. No en WhatsApp ni correos electrónicos porque me saturan en correos y me pierde la información en WhatsApp. En Profe, Teams, pero ¿vale? subirlo como tarea. Sí, como tarea. Ok, profe, gracias. Que esté muy bien. Listo, profe. Feliz noche para todos, muchachos. Espero que se haya entendido un poco el tema. Gracias, ¿Qué hacen? profesora. Hasta Gracias. luego. Gracias, profe.